Advertencia, el siguiente capítulo incluye contenido sexual explícito. Escucharlo queda expresamente a su consideración. Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 4. Trueno distante de invierno. Parte 6. El cielo comenzaba a aclararse cuando desperté. La casa de invitados estaba hecha de postes de bambú cubiertos con piel de animal, más como una tienda de campaña que como una casa real, por lo que una vez que salió el sol, la luz comenzó a filtrarse a través de la piel. Satoru ya estaba levantado y vistiéndose. «Buenos días», dije. Satoru asintió. «¿Puedes estar lista pronto? Parece que están todos preparados para partir. Los he estado escuchando moverse por un tiempo ahora». Efectivamente, una gran cantidad de ratas engendro estaban bulliciosas afuera. De acuerdo. Me apresuré a prepararme. Me tomó menos de 2 minutos ponerme mi ropa de invierno, atarme las botas y revisar mi mochila para asegurarme de que todo estaba allí. Salí a encontrarme con un cielo despejado y el sol apenas se asomaba por el horizonte. Mirando hacia abajo, vi a una rata engendro derribando lo que parecía comida seca que colgaba de un árbol cercano. Era algo blanco, de 1 metro de largo, demasiado grande para ser un pez. Miré más de cerca y vi que era un minociro seco. Satoru y yo nos miramos. No puedo creer que coman minociro. Los minociros se consideran criaturas sagradas en Kamisu 66 y me dio una sensación indescriptiblemente siniestra al verlos utilizados como alimento. Los minociros deberían estar hibernando ahora. Las ratas engendro probablemente los desenterraron intencionalmente para convertirlos en cecina. Satoru parecía como si hubiera tragado algo agrio. Decidí no decirle que la cosa seca desconocida que cenamos anoche podría haber sido minociro. Vi a Yakomaru venir hacia nosotros. «Buenos días, dioses. Partiremos pronto, pero ¿les gustaría desayunar primero?» La idea de tener que comer cecina de minociro me hizo perder el apetito. «¿Qué hay de ustedes?» «Podemos comer mientras viajamos. Son solo raciones militares, por lo que no saben muy bien». «Está bien, haremos lo mismo. Como deseen». Yakomaru vestía un abrigo de piel con capucha y una armadura de cuero remachada. Su aire burocrático de hace 2 años seguía presente, pero ahora se parecía mucho más a un general. Hizo sonar un silbato que colgaba de su cuello y 200 ratas engendro se alinearon en formación. «Oye, ¿es realmente necesario enviar tantos soldados?», Satoru preguntó, frunciendo el ceño. «Puede haber peligros inesperados en el camino. Estamos preparados para hacer cualquier cosa para proteger a los dioses», dijo Yakomaru con reverencia. Nos unimos a él en medio de la formación. Aparentemente, estar en la retaguardia era tan peligroso como estar en el frente. Guardias musculosos con grandes escudos nos rodeaban por todos lados. La mayor parte de la nieve alrededor de la colonia había sido limpiada y pedazos de escarcha crujían bajo nuestros pies mientras caminábamos. Mientras avanzábamos hacia las llanuras nevadas, Satoru y yo nos pusimos los esquís. Los soldados también usaban zapatos que parecían simples esquís y sus piernas cortas trabajaban rápidamente para impulsarlos hacia adelante. Como podíamos movernos mucho más rápido con Cantus, Satoru estaba empezando a molestarse por su ritmo lento. «¿No podemos ir más rápido? Si nos dices dónde está, podemos seguir adelante». «Lo siento mucho. No podemos movernos tan rápido como los dioses. Pero la colonia Polilla Cabra no está mucho más lejos, así que tengan paciencia con nosotros. Si siguen adelante, no podría llegar a ustedes a tiempo en caso de que suceda algo». Así que no tuvimos más remedio que seguir su ritmo. Mientras avanzábamos lentamente por la llanura, las ratas engendro distribuían sus raciones de comida. Eran redondas, como pastillas o bollos, y un poco dulces. Parecían estar hechos de harina de arroz, con miel, ciruelas secas y nueces enrolladas. Como dijo Yakomaru, no era nada delicioso, pero al menos no había minociro ahí. Al salir del llano, empezamos a subir una serie de cerros. Me pregunté por qué el área era tan montañosa, pero era imposible ver lo que estaba enterrado bajo la nieve. Todo lo que pude decir fue que las colinas estaban hechas de un tipo diferente de tierra. Incluso las plantas que crecían ahí eran diferentes de lo normal. Una extraña imagen flotó en mi mente.
Eran los restos de una batalla entre usuarios de Cantus, donde un lado había intentado aniquilar al otro de un solo golpe. Habían disparado una roca gigantesca y su impacto había causado más destrucción que incluso las armas nucleares de la civilización antigua. Era como lo que había acabado con los dinosaurios hace 65 millones de años, un meteoro de más de 10 kilómetros de diámetro. Estaba siendo ridícula. El sentido común me decía que algo así era imposible. Por supuesto, en teoría, el Cantus era una cantidad ilimitada de energía. Pero en realidad, hay muchas restricciones que controlan cómo se puede activar esa energía. Para afectar algo, necesitabas tener una imagen perfecta de cómo cambiaría ese objeto. Entonces, con algo tan grande y complejo como el impacto de un meteorito, la mente era su propio limitador. Era tan imposible como intentar crear una imagen realista de la Tierra dividida por la mitad. Pero, miré por encima de las colinas superpuestas entre sí como una cadena montañosa. Incluso los usuarios novatos de Cantus como nosotros pudimos iniciar deslizamientos de tierra y arrojar rocas bastante grandes. Puede que no esté fuera de discusión que genios como Sisei Kaburagi puedan mover colinas enteras. Llegaremos pronto, dijo Yakomaru. Al doblar la siguiente curva, verán la fortaleza de la colonia Polilla Cabra construida a la mitad de la colina. Lo que apareció no fue tanto una colina como un monolito. Tenía 150 metros de alto y 300 metros de ancho. La cara de la roca era tan escarpada que no se acumulaba nieve en ella, y tan suave que escalarla parecía virtualmente imposible. Es solo una pared, no veo una fortaleza en ninguna parte, dijo Satoru, entrecerrando los ojos. Por ahí. ¿Pueden verlo? Hay una entrada a una cueva escondida donde ese pino crece de la roca. No podía verlo ni siquiera siguiendo la dirección que estaba señalando. Nada se movió, y solo había silencio a nuestro alrededor. La colonia Polilla Cabra ha excavado profundamente en la roca a lo largo de los años, convirtiendo todo el acantilado en su fortaleza. ¿Pero por dónde entran? Todavía no podía verlo. No sé. Deben tener túneles que se extienden bajo tierra también, escondiendo inteligentemente la entrada. Pero por lo general, dejan caer una escalera de cuerda desde la entrada de la cueva para entrar y salir. No podemos verlo ahora porque deben haberlo retraído después de enterarse de nuestro acercamiento. Se niegan a comunicarse con las otras colonias y se esconden si se acercan extraños, pero deben saber que eso no funcionará esta vez. Yakomaru llamó a los soldados en la parte trasera de la formación. No eran tan extraños como los mutantes de araña de tierra, pero estos soldados tenían los músculos del pecho abultados y llevaban un tubo grande con forma de megáfono. Los soldados escucharon a Yakomaru por un minuto, luego se volvieron hacia la fortaleza de Polilla Cabra y comenzaron a gritar su mensaje. Era tan fuerte que pensé que me iban a estallar los tímpanos. Satoru y yo nos tapamos los oídos con las manos, mirando con incredulidad mientras las ratas engendro escuchaban como si nada estuviera mal. Los gritos continuaron a tal volumen que pensé que se iniciaría una avalancha. Las ratas de Polilla Cabra no respondieron. Bueno, parece que tendremos que demostrar que estamos aquí en serio. A la orden de Yakomaru, los arqueros formaron y levantaron sus arcos. Espera, no estamos aquí para pelear, Satoru objetó. Estoy de acuerdo. Pero pueden ver claramente que están ignorando nuestra convocatoria. Para lograr que estas criaturas perezosas y arrogantes obedezcan, debes asustarlas para que se sometan. Yakomaru dio la orden. Instantáneamente, docenas de flechas volaron hacia el pino en el acantilado en un hermoso arco. La mayoría de ellos rebotaron en el acantilado, pero algunos se pegaron al árbol y uno se incrustó en una grieta entre la piedra. Todavía no hay respuesta. A la orden de Yakomaru, los arqueros se alinearon para disparar de nuevo. Esta vez, envolvieron la cabeza de las flechas con tela empapada en aceite y les prendieron fuego. Docenas de flechas llameantes cortaron el aire. El pino pronto comenzó a arder y despedir humo negro. Finalmente, hubo movimiento. Vi un chorro de nieve. Parecía que estaban tratando de apagar el fuego desde el otro lado del árbol. Estoy seguro de que entienden la situación ahora. Intentaré convocarlos de nuevo. Yakomaru levantó su mano derecha. Los soldados con el megáfono comenzaron de nuevo su chillido ensordecedor. Aunque no podía entender lo que decían, su tono era sorprendentemente agresivo. ¿Era esto realmente solo una convocatoria?
Finalmente, la respuesta llegó en forma de una andanada de flechas. Alrededor del pino, innumerables ranuras para flechas se habían abierto en la roca, permitiéndoles enviar oleadas de flechas. Las flechas enemigas venían desde arriba en línea recta, viajando a una velocidad considerable. Al no tener escudos, los arqueros de Yakomaru y los soldados megáfono estaban a punto de convertirse en alfileteros. Al instante siguiente, el enjambre de flechas fue dividido por una fuerza invisible y salieron volando en todas direcciones. Satoru y yo habíamos cambiado el curso de las flechas de la misma manera que habíamos separado la avalancha. Pensé que era impresionante cómo habíamos entrado en acción al mismo tiempo. Supongo que nos conocíamos desde hacía tanto tiempo que casi podíamos leernos la mente. Siguió lo que parecía ser un silencio confuso de parte de Polilla Cabra. Un fuerte viento podría desviar las flechas de su curso, pero tenerlas repentinamente partiendo en diferentes direcciones a solo unos metros del objetivo no era algo que sucediera de forma natural. Tienen mi más sincero agradecimiento. Estoy abrumado por la gratitud, porque salvaron la vida de mis soldados. Yakomaru se inclinó profundamente. Pero como pueden ver, Polilla Cabra son una colonia de paganos impíos. Les aconsejaré que respondan a nuestro llamado una vez más, pero si continúan ignorándolo, pueden ser necesarios métodos más contundentes. Sin esperar a que respondiéramos, Yakomaru volvió a colocar a los soldados megáfono al frente de la tropa. Todavía no podía entender las palabras, pero su tono de voz era incluso más autoritario y malicioso que antes. No pensé que fuera un simple mensaje de alto el fuego y parlamentar. Sin duda era una especie de ultimátum. Polilla Cabra parecían estar luchando para responder a esta situación inesperada. Pero tal como esperaba, el mensaje de mosca ladrona había provocado a algunos de los soldados. Una sola flecha vino volando hacia el soldado megáfono más al frente. Esta vez, Satoru y yo tampoco sincronizamos nuestros movimientos. Ambos tratamos de detener la flecha. El espacio pareció deformarse y en la luz resplandeciente apareció un extraño arcoíris. Era el patrón de interferencia de dos cantus entrando en contacto. El resultado de dicho contacto podría ser inimaginablemente devastador. Ambos nos detuvimos de inmediato. La flecha desapareció junto con la luz. Era una defensa exagerada contra una sola flecha, pero para Polilla Cabra, probablemente parecía ser una demostración de fuerza deliberada. Dioses. Polilla Cabra han disparado una flecha sabiendo que están entre nosotros. Es una blasfemia. Por favor, hagan descender el castigo divino sobre ellos. Pero fue solo una flecha. Tal vez fue un accidente. Estaba reacia a hacer lo que Yakomaru decía. Solo una flecha es suficiente. Simplemente inclinar un arco sobre un dios es un crimen lo suficientemente grave como para provocar la aniquilación de toda la colonia. Además, hemos llegado a un punto muerto. Si Polilla Cabra no nos escuchan, no tenemos forma de encontrar a sus amigos. Está bien, entiendo. Satoru tomó una decisión primero. No seas demasiado duro, le dije a Satoru. Después de todo, Skunk había rescatado a Mamoru. Asestar a su colonia un golpe mortal sería un pago pobre por el hecho. Lo sé. Satoru se volvió hacia la fortaleza y murmuró su cantus. El pino que crecía en la boca de la cueva dio un chasquido seco y se cayó. El soldado que se escondía detrás se quedó petrificado. Luego, con un estruendo profundo, la piedra se partió como si la hubiera golpeado un puño gigante. Fragmentos de piedra salieron volando. Otro puñetazo, y otro. La piedra alrededor de las aspilleras se derrumbó y se abrió un agujero gigante. Eso es suficiente. Para, grité. Mientras miraba a mi alrededor, se oyeron gritos agudos por encima de nosotros. Aunque sonaban igual que los gritos de los soldados megáfono, estos eran de alguna manera más lastimosos. Los soldados megáfono respondieron con dureza. Un par de ratas engendro aparecieron en la boca de la cueva. Más de la mitad de ellas vestían armaduras de escamas, y supuse que eran oficiales de alto rango. La del centro llevaba una capa. Más tarde supe que era el regente de la colonia Polilla Cabra, Kichi. Las otras ratas engendro bajaron una cuerda al suelo. Mirando a un lado, noté a Yakomaru parado en silencio con una extraña expresión en su rostro. Parecía ser una ira mezclada con una alegría incontenible. Probablemente no tenga sentido escribir cada detalle de la reunión de Yakomaru y Kichi.
Básicamente, Yakomaru lo trató como un vencedor que se enseñorea del perdedor. No pude entender su conversación, pero Yakomaru parecía estar haciendo una serie de demandas unilaterales. No importa cuán irrazonables fueran las demandas, Kichi no estaba en condiciones de negarse. Cada vez más impaciente, Satoru interrumpió su conversación y finalmente pudo preguntar sobre el paradero de María y Mamoru. Por orden de Kichi, trajeron a Squonk ante nosotros. Squonk se encogió cuando llegó, pero pareció animarse un poco cuando nos vio. Squonk, ¿te acuerdas de nosotros? Kiki, sí, dioses. ¿A dónde fueron María y Mamoru? Satoru fue directo al grano. No lo sé, dioses. ¿No lo sabes? ¿No estabas con ellos? Sí. Pero se fueron muy lejos. Cerré los ojos, incapaz de resistir la desesperación que inundaba mi corazón. ¿Lejos? ¿Dónde? No lo sé. ¿No sabes al menos la dirección? No lo sé. Di dioses. Pero tengo esta carta. Del interior de su camisa andrajosa, Squonk sacó un sobre y me lo entregó. Abrí el sobre rápidamente. La carta del interior estaba escrita de puño y letra de María. Para Saki, mi amor. Para cuando leas esta carta, Mamoru y yo probablemente estemos en algún lugar muy lejano. Nunca hubiera pensado que tendría que escribir una carta de despedida así a mi más querida amiga y amante. En serio lo siento. Por favor, no nos busquen. Escribir esto me pone extrañamente triste. Recuerdo que nos enfadamos mucho cuando Mamoru nos dejó una carta con estas mismas palabras. Pero me temo que no soy lo suficientemente elocuente para decirlo de otra manera. Estoy muy feliz de que estés tan preocupada por nosotros. Y entiendo cómo te sientes. Si nuestros lugares se hubieran invertido, yo también estaría preocupada. Sin embargo, no hay otra manera. No podemos vivir en Kamisu 66 por más tiempo. El pueblo no lo permitiría. Si fuera solo yo, podría haber estado bien, pero Mamoru ya ha sido calificado como alguien que no es apto para vivir. No hay vuelta atrás una vez que estás marcado. ¿No crees que se nos trata más como objetos que se desechan si se encuentran defectuosos que como seres humanos? Una vez que se abre el horno y se examina la cerámica, todo lo que se encuentra torcido o agrietado está destinado a ser aplastado. Si todo lo que nos esperaba era destrucción, decidimos que preferíamos huir con la esperanza de encontrar un futuro diferente. Para ser honesta, quería ir contigo. Esa es la verdad absoluta. Pero eres diferente a nosotros. Te lo he dicho antes, que eres una persona increíblemente fuerte. No me refiero físicamente o en términos de voluntad o espíritu. Más bien, te conmueves fácilmente hasta las lágrimas y te desanimas rápidamente. También me encantó esa parte de ti. Pero no importa las dificultades que enfrentes, incluso si cada fibra de tu ser está consumida por el dolor, siempre te recuperas. No te rompes fácilmente. Estoy segura de que puedes seguir viviendo y convertirte en un miembro valioso de la comunidad. No ocurre lo mismo con Mamoru. Y si lo pierdo de mi vista, no vivirá mucho. Por favor, entiende. Una vez que me fui de la ciudad, una cosa me quedó clara. Los pueblos están retorcidos. ¿No lo crees? ¿Pueden los pueblos que matan a sus hijos para mantener la paz y el orden ser considerados una sociedad humana normal? Según el falso Minoshiro, nuestra historia está llena de derramamiento de sangre. Sin embargo, no creo que nuestra sociedad actual sea mejor que las edades oscuras del pasado. Mirando retrospectivamente lo que sucedió en los pueblos, empiezo a ver qué es lo que lo deforma. Es el miedo profundo de los adultos a todos los niños. Quizás siempre ha sido así. Es obvio que ver a la próxima generación derribar todo lo que ha luchado por construir es difícil de aceptar, especialmente si se trata de sus propios hijos. Sin embargo, la forma en que los adultos de Kamisu 66 miran a sus hijos es diferente. Es como si estuvieran viendo una fila de huevos eclosionando, esperando ansiosamente para ver si es un ángel o en una posibilidad entre 1.000.000, un demonio. Basándome en la intuición y la premonición, cientos y miles de huevos son aplastados y desechados, y me niego a ser uno de ellos. Cuando decidí que tenía que dejar el hogar en el que nací y me crié, me invadió la tristeza y la soledad. Pero cuando pensé en cómo se sentirían los demás, me detuve.
Si el pueblo me eliminara, mis padres estarían devastados al principio, pero se olvidarían de mí con el tiempo. Tal como hicieron tus padres con tu hermana. Creo que nuestra relación es diferente. Si fueran a deshacerse de mí, estoy segura de que no me dejarías morir. Si estuvieras en peligro, Satoru o yo haríamos cualquier cosa para salvarte. Teníamos otro amigo. Uno cuyo nombre ni siquiera se nos permite recordar. Él, X, habría venido en nuestra ayuda también, ¿verdad? Es por eso que tengo que ayudar a Mamoru ahora. Pero estar separada de ti y de Satoru es increíblemente doloroso. Afortunadamente, tenemos nuestro Cantus, una poderosa herramienta que probablemente nos ayudará a sobrevivir incluso si somos arrojados al desierto. Esa es la única cosa por la que estoy profundamente agradecida con la ciudad y con la Academia Sage. De ahora en adelante, Mamoru y yo crearemos una nueva vida juntos. Con ese fin, tengo una solicitud. Si el pueblo pregunta por nosotros, quiero que les digas que hemos muerto. Planeamos irnos lejos para escapar del ojo de la gente del pueblo, pero si pudieran olvidarse de nosotros, me ayudaría a dormir mucho mejor por la noche. Espero desde el fondo de mi corazón que llegue el día en que nos volvamos a encontrar. Con amor, María. Mis lágrimas continuaron cayendo mucho después de haber terminado la carta. Dentro del sobre había un boceto hecho por Mamoru, de María y yo, sonriendo juntos. Cuando Satoru tomó la carta y comenzó a leerla en silencio, puso su brazo alrededor de mi hombro. Traté de sofocar mis sollozos, pero las lágrimas simplemente no paraban. La sensación de que nunca volvería a ver a María parecía volverse realidad. Después de que la cabaña de nieve fuera destruida, la única pista que teníamos para seguir era Skunk. Así que eso fue lo que ordenamos que buscara la colonia Mosca Ladrona. Aunque no confiábamos completamente en Yakomaru, la situación era tan peligrosa que necesitábamos toda la ayuda que pudiéramos conseguir. Pero al final, nosotros fuimos los que habían sido utilizados. Para la astuta rata engendro, engañar a un par de niños ciegamente desesperados era pan comido. Las moscas ladronas, de las que la colonia recibe su nombre, se llaman así por la forma viciosa en que atrapan y succionan las entrañas de otros insectos. Los caracteres del nombre, Shioya, provienen de la punta blanca al final del cuerpo de la mosca macho. Otra especie con la misma característica es la llamada gran mosca cazadora de pájaros. No hay registros de esta especie en las enciclopedias antiguas, por lo que deben haber aparecido recién en el último milenio. Incluso ahora rara vez se les ve, aparte de una pequeña área fuera de la barrera sagrada. En comparación con las moscas ladronas, son mucho más grandes, entre 13 y 18 centímetros de largo. Con cuerpos largos y delgados como los de una libélula, revestidos con numerosos espiráculos para un intercambio eficiente de oxígeno. Por eso, solíamos llamarlas libélulas de 1000 ojos cuando éramos más jóvenes. Las grandes moscas cazadoras de pájaros tienden a acechar detrás de las ramas de los árboles, esperando a que pasen gorriones, zorzales, ojos blancos, carboneros japoneses, alcaudones, estorninos y otras aves pequeñas antes de atacar por la espalda y matar al pájaro cortándole el bulbo raquídeo con su boca como espada. Luego de hartarse de la sangre del ave queda tan gorda que ya no puede volar más. Incluso se sabe que atacan a los cuervos. Si bien la colonia mosca ladrona puede simbolizar la parte inferior de la cadena alimenticia en relación a su nombre, su inclinación por derrocar a sus superiores los convierte más en depredadores, como el gran cazador de pájaros, que en presas. Después de seguir de alguna manera el rastro hasta la colonia Polilla Cabra, más pistas sobre el paradero de María se detuvieron abruptamente. A pesar de la promesa de Yakomaru de hacer todo lo posible en la búsqueda, no teníamos idea de cuánto podíamos confiar en él y no había forma de que pudiera hacerlo a tiempo. Mi promesa a Tomiko, de encontrar y traer a María y Mamoru mañana, parecía cada vez más imposible de cumplir. Satoru y yo discutimos por un tiempo y se nos ocurrió un plan alternativo. Como deseen. Déjenlo todo en manos de su sirviente Yakomaru. No había más remedio que seguir las instrucciones de María en la carta e informar al pueblo que estaban muertos. Cuando le pedí a Yakomaru que corroborara nuestra historia, prometió hacerlo sin dudarlo un segundo. Estaba segura de que él desaprobaría mentirle al comité de ética, pero estuvo de acuerdo tan fácilmente que me hizo sospechar. Creo que la mejor historia será decir que fueron arrastrados por una avalancha. Como nadie sabe dónde fueron enterrados, será difícil encontrar los cuerpos.
Cierto, esa era la historia más plausible. Que alguien con Cantu se cayera y muriera era inusual, pero decir que María se había caído tratando de salvar a Mamoru cuando cayó de su trineo probablemente funcionaría. Puede llevar un poco de tiempo, pero creo que podremos producir algunos huesos. Si se presentan al comité, podría ayudar a la historia. ¿Qué quieres decir con huesos? ¿Dónde piensas conseguirlos? Satoru preguntó con tono severo. Yakomaru se puso pálido y tartamudeó. No, eso no es lo que quise decir. No me entendieron. Por supuesto, conseguir los huesos de un dios sería imposible. Perdónenme por decirlo, pero algunos de nuestros huesos son visualmente similares a los suyos. Una rata engendro excepcionalmente alta tiene aproximadamente la misma altura que un dios joven. Entonces, si raspamos con cuidado esos huesos contra las rocas. Suficiente. Lo entiendo. Te dejaré a ti para que te ocupes de eso, dije rápidamente para que se callara. Escuchar a Yakomaru me hizo sentir que realmente íbamos a profanar sus cadáveres. Como deseen. Por favor, déjenmelo todo a mí. No sabía si Yakomaru entendía mis sentimientos o no, pero se inclinó respetuosamente. Nuestro viaje de 2 días río arriba había sido en vano. No pude evitar suspirar. Nos negamos a la oferta de Yakomaru de quedarse otra noche con la colonia y emprender nuestro regreso al lugar donde habían estado las cabañas de nieve. Según la historia de Squonk, ese habría sido el lugar donde María se separó de él. Nos abrochamos los esquís y señalamos en la dirección donde habíamos dejado las lanchas rápidas. A juzgar por la posición del sol, era poco más del mediodía. Pero no sentí hambre en absoluto. Aunque podía sentir la impaciencia ardiendo dentro de mi pecho, mis emociones eran tan frías como las colinas nevadas que me rodeaban. No había forma de averiguar a dónde habían ido María y Mamoru. E incluso si lo supiera, no podría ir tras ella. Era como un atleta en una competencia contra un oponente con una ventaja abrumadora. Incluso si la victoria fuera imposible, continuaría mi lucha inútil hasta que terminara el partido. ¿Qué o a quién en el mundo estaba tratando de engañar? ¿Estaba tratando de preservar, por mi propio bien, la imagen de mí misma como alguien que nunca abandonaría a un querido amigo? ¿O fue simplemente porque Satoru estaba allí? Miré adelante a Satoru. Parecía tan tranquilo, pero no tenía forma de saber cómo se sentía realmente. ¿Estaba él, como yo, tratando desesperadamente de evitar el inminente pozo de la desesperación? ¿O estaba pensando en algo completamente diferente? Cuando me di cuenta de que solo estábamos nosotros dos esquiando uno al lado del otro, me di cuenta de lo que realmente había tenido. Excluyendo a mis padres, la Academia Sage era todo mi mundo. Y dentro de él, las únicas personas a las que podía llamar mis verdaderos amigos eran las del equipo 1. Uno por uno, esos amigos habían desaparecido hasta que solo quedamos Satoru y yo. No, pensé salvajemente, no quiero perder más amigos. No quiero perder a nadie más que amo. La figura de Satoru se volvió borrosa y se convirtió en la de otra persona. Sin pensar, extendí mi mano. Por un segundo, una figura familiar que había sido sellada en el cementerio de mi mente apareció ante mis ojos. Pero no era más que una ilusión, y se desvaneció tan rápido como había llegado. Me vi obligado a regresar a la fría y dura realidad. En este mundo, éramos solo nosotros dos. Quizás María se sentía igual de sola. No, ni siquiera podía acercarme a cómo se sentía. Había tirado todo y huido. A diferencia de ayer, hoy el cielo estaba despejado y el sol se reflejaba tan intensamente en la nieve que apenas podía ver. Pero a pesar del clima alegre, no podía quitarme la sensación de tristeza que me cubría como una nube. Gracias al extraño sentido de la orientación de Satoru, pronto encontramos las lanchas rápidas. Mientras me quitaba los esquís, Satoru empujó los botes hacia el agua. Yo conduciré, para que puedas descansar un poco, dijo, girándose hacia mí. ¿Por qué? ¿No estás cansado?, pregunté, pero solo por costumbre. Está bien. Me empujó suavemente. Con eso, perdí toda voluntad de resistir y colapsé contra el bote después de murmurar un rápido, gracias. Me quedé dormida casi al instante. Era como si estuviera cayendo a través del bote, en manos del Kappa esperando para llevarme al fondo del río. Yo soñé.
Al principio, solo eran pesadillas incoherentes causadas por mi estrés y fatiga, pero pronto, extraños monstruos comenzaron a aparecer desde lo más profundo de mi subconsciente. Había demonios que agitaban largas antenas de insectos, dando vueltas y vueltas a ciegas en el suelo. Un grupo de duendes tuertos volaron por encima, arrastrando polvo de sus alas de polilla. Las almas de los condenados se arrastraron, encadenadas entre sí. Grandes sacos de vaca se aferraban a sus abdómenes y los controlaban tan a fondo que, aunque querían escapar, solo podían mirar y gemir. Minocilos rosas semitransparentes torcieron sus cuerpos seductoramente. Sus sensores eran penes erectos, y los clítoris en su base se abrían y cerraban como anémonas de mar. Por otro lado, el dios de la muerte, apareciendo como la sombra de un gato gigante, deslizándose en silencio. Las ratas engendro olfateaban el aire con sus feos hocicos. Sus rostros eran completamente suaves y sin rasgos, pero a cambio, los pliegues de su piel tenían numerosos ojos que giraban sin cesar y mostraban dientes afilados como navajas. Pero los más temibles eran los demonios, niños cuyas caras se iban cubriendo gradualmente con chorros de sangre, con los ojos en blanco hasta que solo se veía el blanco en el éxtasis de la matanza. Las monstruosas criaturas hervían y se retorcían. Y allí estaba él, en el otro extremo de todo. Medio escondido en las sombras, la figura de un niño. Todo, desde sus pies hasta su torso, y la mayor parte de su cuello era visible, pero su rostro estaba oculto en la oscuridad. El niño sin rostro. Intenté desesperadamente llamarlo, pero su nombre simplemente no salía. Pareció reconocerme, pero no dijo nada. La última vez, pude escucharlo pero no verlo. Esta vez, fue todo lo contrario. Pero pude entender el mensaje que estaba tratando de enviar. Ansiedad y preocupación. ¿Cómo puedo encontrar a María? El chico sin rostro negó con la cabeza ligeramente. No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Él no respondió. Dime por favor. ¿Qué demonios debería hacer? No dijo una palabra, y no pude ver sus labios, pero de alguna manera, supe lo que dijo. Desconcertada, me quedé clavada en el lugar. No podía entender por qué decía algo como eso. Entonces sus siguientes palabras me golpearon como un relámpago. No, no puede ser. ¿Qué estás diciendo? Eso es tan cruel. Intenté protestar, pero no me salieron las palabras. Saki. Saki. Una voz me estaba llamando. De repente me desperté. Saki, estabas teniendo una pesadilla. Abrí los ojos y vi la cara preocupada de Satoru mirando la mía. Sí, más o menos. Estaba empapada en sudor. Traté de sonreír, pero probablemente solo parecía una mueca antinatural. Llegamos. Tendremos que usar nuestros esquís de ahora en adelante. Parecía preocupado. ¿Quieres esperar aquí? Creo que estaré bien solo. Negué con la cabeza con firmeza. Iré también. Ok. Entiendo. Pareció darse cuenta de que no tenía sentido tratar de disuadirme. Nuestras huellas aún eran claramente visibles alrededor del área donde habían estado las cabañas de nieve. Este era el lugar del que habíamos partido ayer. Todo lo que habíamos logrado el día anterior era dar la vuelta justo donde habíamos comenzado. No, era incluso peor que eso. El día anterior, sabíamos que nos esperaba un viaje difícil, pero también estábamos seguros de que podríamos encontrar a María. Ahora, no había nada para continuar. Aún así, nos abrochamos los esquís y nos pusimos en marcha, con la esperanza de tener un golpe de buena suerte. La segunda búsqueda no arrojó resultados. María y Mamoru parecían haber logrado desenterrar el trineo y llevárselo. Pero incluso después de rastrear el área dentro de un radio de 10 metros, no pudimos encontrar ni una sola pista para trineos. María probablemente anticipó que la ciudad buscaría en el área inmediata y lo levitó. Una vez que estuvieran a una buena distancia, podría dejarlo y borrar sus huellas en la nieve mientras viajaban. Mientras miraba el sol ponerse detrás de las montañas al oeste, una silenciosa desesperación y resignación brotaron dentro de mí. Saki. Satoru puso sus brazos alrededor de mí por detrás. No llores, hicimos todo lo que pudimos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. De alguna manera, ni siquiera había notado el calor de mis lágrimas mientras rodaban por mis mejillas.
Todavía tenemos tiempo mañana antes de la fecha límite. Una vez que amanezca, vayamos al noroeste. Tal vez encontremos algún rastro de sus huellas allí. Sabía que solo estaba tratando de consolarme, pero a menos que fuéramos los 3 príncipes de la Serendipia, nunca los encontraríamos. Aún así, sus palabras fueron reconfortantes. Nos preparamos para pasar la noche en los campos cubiertos de nieve. Aunque habíamos traído tiendas de campaña en el bote, decidimos copiar el diseño de un libro de Squonk y construir una cabaña de nieve. Amontonamos la nieve a nuestro alrededor en una cúpula dura y compacta y luego ahuecamos el interior. Como teníamos cantus, pensé que haríamos un mejor trabajo que Squonk, pero fue sorprendentemente difícil. En realidad, era más fácil compactar nieve con una pala que con cantus. Pero el problema real era que ninguno de nosotros estaba realmente enfocado en construir la cabaña. Una vez que tuvimos refugio, llegó el momento de hacer la cena. No tenía apetito, pero no habíamos comido desde el desayuno, así que tuve que obligarme a comer sin importar nada. Satoru talló una bonita olla de piedra, la llenó de nieve y la puso sobre el fuego. Agregó miso y arroz para hacer papilla. Comimos en silencio. Satoru trató de involucrarme en una conversación, pero simplemente no pude encontrar la energía para responder. Continuó hablando de todos modos. Así que quiero capturar un falso Minociro y ver exactamente cuánto de lo que dice el libro es correcto. No estaba tratando de ignorarlo, pero solo partes de sus oraciones llegaron a mi mente. ¿No es obvio que algo tan poderoso como el cantus no puede ser alimentado por la diminuta cantidad de energía que se libera cuando se metaboliza la glucosa? Entonces, el autor propuso 2 hipótesis sobre el origen de la energía. La primera fue que todos los cantus utilizados en el sistema solar extraían su energía del Sol. No entiendo cómo se aprovecha exactamente la energía del Sol, pero según esta teoría, no podrías usar cantus si estuvieras fuera del sistema solar. O al menos, el método para activar tu poder sería completamente diferente. ¿No es eso interesante? Aunque, por supuesto, dado que es imposible probar o refutar esta hipótesis, podría estar inventándolo todo. Así que usar psicoquinesis, cantus en otras palabras, roba energía del Sol y disminuye su entropía, haciéndolo envejecer más rápido. Se supone que la vida del Sol es de alrededor de 5.000 millones de años, pero si seguimos usando nuestro cantus, su muerte podría llegar mucho antes. La segunda teoría es aún más difícil de entender. En la mecánica cuántica, el efecto del observador establece que el simple hecho de observar un fenómeno lo altera. Esto ocurre en todo, desde la escala microscópica a la macroscópica. Es como dijo el falso Minociro, la existencia del cantus fue probada por primera vez en un experimento por ese científico. En fin, el tiempo, el espacio, las sustancias físicas, todo quedó reducido a información. El cantus tiene el increíble poder de reescribir la misma información que crea el universo. Entonces, si tomas esta idea hasta el final, es posible cambiar completamente el universo. Esa es una noción enorme y circular. Primero se crean los componentes básicos del universo, comenzando con los quarks y construyendo hasta los elementos, la materia orgánica y la vida misma. Entonces las especies evolucionan y desarrollan un cerebro complejo que utilizan para transformar el universo. Lo más fascinante es que los mecanismos psicológicos detrás del cantus son casi exactamente los mismos que los utilizados en el chamanismo en las sociedades subdesarrolladas. Un antropólogo social llamado Fraser puso la magia en 2 categorías, magia contagiosa y magia simpática. Este último es especialmente, oye, Satoru, lo interrumpí. Nos olvidaremos de María y Mamoru también. Su expresión se endureció. Ni siquiera si estoy muerto. Pero, ¿y si la Junta de Educación modifica nuestra? No dejaré que lo vuelvan a hacer, dijo. Están totalmente equivocados si creen que pueden controlar mis pensamientos y recuerdos para siempre. Si intentan imponernos algo de nuevo, simplemente nos iremos de la ciudad. Nosotros. Vienes conmigo, ¿verdad? Parecía un poco preocupado. Sonreí. Es al revés. ¿Qué? Me iré de la ciudad. Y tú me seguirás. Satoru se quedó estupefacto por unos momentos, luego finalmente sonrió derrotado. Bien. Eso también funciona. Oye, si nos vamos, busquemos a María y Mamoru y vivamos con ellos. Sí, por supuesto. 4 son mejor que 2.
Exactamente. Y cuando los encontremos, me detuve. No podía hablar, como si algo se me hubiera atascado en la garganta. Mi cuerpo comenzó a temblar y me eché a llorar. Cuando finalmente encontré mi voz, todo lo que pude hacer fue gemir. Satoru me abrazó mientras lloraba. Esa noche dormimos juntos en la cabaña de nieve. Era la primera vez que me penetraban. Fue más doloroso de lo que había imaginado. María y yo habíamos experimentado bastante, pero las relaciones sexuales entre hombres y mujeres eran totalmente diferentes y dolían. ¿Estás bien? ¿Duele?, Satoru preguntó, deteniéndose en medio del movimiento. Espera un poco. Me acostumbraré pronto, respondí con los dientes apretados. ¿Por qué la vida era tan injusta con las mujeres? Me quejé mentalmente. Además del inconveniente de las 40 semanas de embarazo, también tenemos que pasar por un dolor que un hombre nunca podría soportar para poder dar a luz. Entonces, ¿por qué el sexo también tiene que doler? No te esfuerces. Está bien, a ti no te duele. Para nada. De repente me di cuenta de que, aunque Satoru sabía muy bien que tenía dolor, estaba demasiado excitado para detenerse. Y lejos de empatizar conmigo, probablemente se estaba excitando. ¡Qué desgraciado! Pero pronto el dolor desapareció. Sentí que me mojaba. En lugar de sentir que me obligaban a hacer algo desagradable, el placer comenzó a apoderarse de mí. Gemí y Satoru preguntó: ¿se siente bien? Idiota. Era una pregunta innecesaria. En lugar de responder, le rasqué la espalda con avidez. Así que ya no era virgen. Y ahora me vi obligada a pensar en cómo aprobaría mi próximo examen físico. Una vez más, somos las mujeres quienes tienen que lidiar con eso. Los movimientos de Satoru se hicieron más intensos. Incluso cuando sentí que mi placer aumentaba, tuve un momento de pánico. Si quedara embarazada, las cosas se complicarían mucho. Pero antes de que pudiera detenerlo, Satoru se congeló. Pensé que finalmente se había dado cuenta del problema, pero no era eso. Me miraba con una expresión de tanto amor y ternura que pensé que estaba a punto de llorar. Me di cuenta de repente. Su mirada no estaba dirigida a mí. No estaba segura de cómo, pero parecía ver en mí la sombra del chico al que nunca había dejado de amar. Al mismo tiempo, sentí desde el fondo de mi corazón un anhelo por el mismo chico. Satoru comenzó a moverse de nuevo, más rápido esta vez. Estaba llegando rápidamente a mi clímax. Cuando tuve un orgasmo, la cara que vi ya no era la de Satoru, sino la de otro chico. Los dos nos estábamos usando para hacer el amor con alguien que ya no estaba en este mundo. Podría ser extremadamente anormal, e incluso podrías decir que nos estábamos engañando el uno al otro, pero ambos lo sabíamos y lo queríamos. Después de que tuve un orgasmo, Satoru salió y se corrió en la pared de la cabaña. Por un tiempo, simplemente nos quedamos jadeando. Incluso en el placentero resplandor del sexo, las palabras que el chico sin rostro había dicho en mi sueño daban vueltas y vueltas en mi mente. ¿Por qué me dijo eso? Me dijo que no ayudara a María a escapar. Y que ella tenía que morir. Fin de la parte 6 y fin del capítulo 4.